Bueno, continuemos. Bueno, voy a tener que dar la clave. Mm, Bien, atrás. Muy bien, y acá está el TP1, ¿no? Entidad relación. La idea es asignarles a distintos grupos alguno de los ejercicios que aparecen como número 3, diseño. Bien, yo los voy a ir sorteando y les voy a ir poniendo en la planilla de grupos. Bien. Así que después, cuando vaya haciendo el sorteo, les voy diciendo. Pero lo que tienen que hacer es leer la consigna, hacer el dibujo, lo descargan y lo suben al Git. Esa es la entrega. Bien. No, no hace falta avisarme tampoco porque yo cada tanto voy a revisar los Git de cada grupo. Así que bueno, en ese sentido no hay mucho problema. Bien, este es el programa. Día. No sé qué está haciendo. Ahí está, ahí cargo. Bueno, yo acá ya lo tengo iniciado, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es venir acá y buscar ER. Si no lo encuentran, vienen a otras hojas y buscan acá ER. ¿De acuerdo? O sea, lo primero que hay que hacer es desplegamos acá otras hojas ER. Y ahí les aparece las herramientas de entidad relación. Una vez que terminaron el diagrama, archivo, guardar o guardar como, y acá les aparece la extensión .dia. Así que esa extensión es la que guardan y después la suben al Git. Bien. Sí, no, pero yo quiero, sí, el .dia. No, o sea, no quiero la imagen, quiero el archivo del programa para revisarlo a mano. Bien, eh, por acá tenemos, sí, y Manuel me preguntaba si puedo grabar la clase. Si yo no la grabo, no la grabo ni la subo. Lo que sí permito es que ustedes graben la clase, así que si ustedes quieren la pueden grabar. Crear un diseño para una base de datos con personas que a su vez refleje la relación del padre y la madre de cada persona. Bueno, eh, por ahí podemos hacer algo del estilo entidad. Entonces, una entidad sería persona. No es débil, no es asociativo, le damos a aceptar y ahí tenemos la entidad persona. Por otro lado, una entidad que podría ser padre y otra entidad que podría ser madre. Y por acá una relación, por ejemplo, es hijo de, y lo unimos con líneas. Fíjense después que esto tiene que dar unido, ¿no? O sea, que cuando lo movemos, queda ahí. Eh, bueno, acá me aparece como una flecha. Ya ahí tenemos un problema. Por- Sí. Ahora lo explico. ¿Por qué tenemos un problema al ser una flecha? Claro, el tema se acuerda de la multiplicidad, que lo dijimos el otro día. Entonces,
esto tiene que ser líneas. Bien, entonces al final lo usamos como líneas. Bueno, entonces, esta es una posible solución, ¿de acuerdo? No, no quiere decir que sea la definitiva. A ver, me toma acá, aceptar. Ahí está. Bien. Bueno, yo acá tengo las posibles soluciones en realidad. Y en este caso sería esta de acá. Bueno, acá sí justo era una línea. Era una flecha. ¿Por qué? Porque persona en general se tiene dos padres, pero puede llegar a ser, mejor dicho, pero en general, hijo de se tiene un solo padre y una sola madre. O sea que de acá a acá no es uno, pero de acá a acá sí. Y al revés también, ¿no? El padre es una persona y la madre es una persona. Puede llegar a ser que ustedes encuentren otra solución, no hay problema. Acá no hablamos de atributos, ¿no? Si tuviéramos atributos, ¿qué tendría? Bueno, tendríamos nombre, qué sé yo, cosas parecidas, edad, lo que ustedes quieran. Así que bueno, esa sería una solución, ¿no? La van dibujando de esa manera con el programa y luego lo guardan con ese formato punto día. Bien, vamos a ir al otro ejercicio. Crear una base de datos de un hipódromo. No trajeron todos computadora, ¿no? No. Ja. Bueno, lo hacemos acá entonces. Porque por ahí les iba a dar 5 o 10 minutos para que lo vayan dibujando y después lo discutíamos. Pero bueno, no hay problema. Cara de sorprendido. ¿A mano? Sí, puede ser a mano, qué sé yo. No, mi idea era que vayan practicando con el programa. Igual el programa va a ser el TP1 y ya después vamos a pasar a otro diagrama de tablas, que ese lo van a hacer con la página dbdiagrams.com, .com, no creo que .org, que es gratuito y está bueno porque eso ya directamente después lo pueden exportar a SQL. Muy bien, entonces, crear una base de datos de un hipódromo que reflejen la información de caballos, las carreras en que intervienen y el ganador de una carrera. Bueno, les doy 5 minutitos para los que quieran usar el programa y si no, bueno, lo hacen a mano y después discutimos a ver cómo les parece que es la solución.
No, no, la fecha de los parciales las podríamos hablar un poquito ahora también. Ahora vamos a hablar en la clase. Bueno, muy, muy bien. ¿Alguno hizo algo? Está bien. Ganadores. Sí, en realidad son caballos. Los jockeys. Bueno, eso, está bien. No, 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 los caballos. O sea, la idea es que aparezcan los caballos y el ganador, ¿no? O sea, dice un hipódromo que la información de los caballos, las carreras en las que intervienen y el ganador. Esa es la consigna. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a, vamos a ver algunas soluciones, porque este problema tiene, en principio, dos soluciones. Bueno, esta sería una solución, ¿no? Donde tenemos el caballo, la carrera y la relación corre. ¿Qué pasa? Que aparte de eso, la carrera tiene un ganador. Bien. Pero como son relaciones distintas, puede aparecer una inconsistencia en la base de datos. ¿Qué queremos decir? Imaginemos que un caballo ganó la carrera. Está, obviamente, la relación gana, pero no necesariamente está en la relación corre. Ustedes le dicen, bueno, pero eso es absurdo. Si corrió, sí, está bien. Pero ¿qué es lo que está pasando acá? Que nosotros necesitamos reglas para que no suceda que por un error de software aparezca un caballo como ganador, pero que no aparezca en la lista de los que corrieron. ¿Se entiende la idea? Fíjate, un caballo cualquiera, qué sé yo, vamos a ponerle un nombre, Pastor. Pastor ganó la carrera. Entonces, evidentemente, cuando vos consultás a la base de datos, va a aparecer Pastor. Pero aparte, todos los compañeros de Pastor tienen que estar en la relación corre, bien, que es otra relación. O sea, el otro día lo vimos como la tabla en la cual aparecías, ponele el ID del caballo y el ID de la carrera. Caballo, carrera, caballo, carrera. Ahora, ¿qué pasa si por un error de software no se cargó a Pastor como que corrió la carrera? Bien. Entonces, hay un problema ahí en el diseño que permite esa situación, porque esta relación no es obligatoria tampoco. Todos los caballos no corrieron en esta carrera. Habrá algunos que sí, otros que no. Entonces, en algunos va a estar esta relación, en otros no. Y uno solo va a estar en la relación gana. Bien. Pero justo el caballo que gana
no es obligatorio de que esté en la relación corre. ¿Por qué? Porque es opcional esto. No, no hay nada en el diseño que lo obligue. Entonces, por ahí podríamos pensar el diseño y cambiarlo un poco para que eso sea obligatorio. Y acá, fíjense que acá no tenemos la relación gana, pero tenemos la posición. ¿Esto qué es? Un atributo de la relación. Bien, Carlos. Teníamos atributos de las entidades, que son elipses que salen de acá, y acá tenemos un atributo de la relación, gana. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para saber quién ganó? Buscar el uno. Exacto. Entonces acá nos aseguramos de que todos los caballos sí o sí tengan que aparecer como que corrieron la carrera. Bien. Y buscando el atributo uno encontraríamos el caballo que ganó. Entonces por ahí, en este caso, gana puede ser un atributo, puede ser una relación, pero es mejor que sea algo que uno deduce a partir de un atributo de la relación. Entonces ahí los problemas de inconsistencia desaparecen solo por el diseño. Ah, hay otras soluciones, sí, seguro. Quizás ustedes encontraron otras, no hay problema. Pero lo importante es que justamente sean relaciones seguras, ¿no? Que nos permitan asegurar que después no va a haber problemas de inconsistencia por la implementación que le hagamos de la base de datos. No se olviden de que quién carga la base de datos. Acá hablamos de datos, hablamos de motores de bases de datos, hablamos de clientes de base de datos, pero ¿quién carga los datos? ¿Eh? Lo carga el software que ustedes hagan, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay como cuestiones separadas y esto les va a pasar muy seguido. Ustedes tienen que asegurarse de un montón de cosas, pero entre otras, tienen que intentar evitar que el usuario, debido a que el uso que hace del programa, no me meta cosas que después me compliquen la vida. Bien, qué sé yo, un socio de un club que tiene 200 años. Estuvo escribiendo, estaba rápido, estaba mirando la planilla, pic, en vez de poner 20 puso 200, enter. Bueno, esas cosas, ¿dónde las podemos evitar? Las podemos evitar en dos lugares, en el front o en el back. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué es el front? ¿Qué es el frontend? Claro, o sea, el frontend sería la interfase, o sea, en una aplicación web es lo que corre en el navegador. Bien. O sea, estaría del lado del cliente, digamos, si pensamos la aplicación como cliente-servidor. Entonces, en el front, yo le puedo poner código JavaScript que evite eso. Está bien. Entonces la aplicación está más o menos cerrada. Pero a veces también tengo que pensar en la otra cuestión. La cuestión quizás un poco más controversial de que el día de mañana quizás mi proyecto no esté yo y venga otro y lo use o que tenga alguien, no tengo tiempo, contrate un programador para que me ayude y ese programador quizás diga, bueno, yo quiero hacer todo el frontend de nuevo, uso la API. La API va a estar ahí, obviamente, ¿no? La API la van a hacer ustedes también. Entonces, si ese 200 va a la API y se carga, hay un problema. Entonces, ¿dónde tienen que verificar que ese 200 no llegue a la base? En el back. Bien, entonces, para asegurarlo en el back, lo pueden hacer también por código del back, qué sé yo, si usan Express, si usan, no sé, lo que quieran usar, Laravel con PHP, lo que sea, lo hacen por software. Pero también lo pueden hacer directamente en la base de datos, con una restricción. Y ahí ya tienen la mayor de las seguridades, porque la base de datos va a impedir que cualquier código del back o del front me meta un dato que no corresponde. Bueno, acá también pasa lo mismo, ¿no? O sea, este diseño, ¿dónde lo vamos a volcar? Este diseño lo vamos a volcar en nuestro diseño de la base de datos. O sea, va a estar metido dentro de mi base de datos.
que es la capa más interna respecto del back y del front, ¿no? Porque el back va a ir a la base de datos para capturar los datos, para eso usa el controlador, y luego los va a mandar al front para que los vea el usuario en la vista. Entonces, ya en la capa más interna estoy protegiendo mis datos, que sean consistentes. Acuérdense, los datos tienen que ser consistentes, es lo que más tengo que defender. Porque si no son consistentes, después los datos son incorrectos y falla todo. Ya me muestra cualquier cosa. Si tengo que arreglar datos que no son consistentes, es una locura, a veces no se puede. A veces nuestro cliente les dimos una versión de producción, cargó los datos, tuve problemas de consistencia y ya no los puedo arreglar. ¿Qué le digo al cliente? Tenés que cargar todo de vuelta, pero ya cargué 5.000 productos. Y bueno, no sé, trabajaremos 24 horas, un mes, para arreglarlos a mano o algo parecido. Entonces, para evitar esas cosas, siempre acuérdense de poner las reglas adecuadas y de que el diseño sea algo que corresponda con la realidad, que fue lo que hablamos el otro día, ¿no? En la realidad hay caballos y hay carreras. En el mundo físico hay caballos. Pero bueno, carreras es un concepto nuestro, no importa, existen en la realidad. Lo inventamos los humanos, pero está bien. Entonces, las cosas en general ya vienen pulidas. ¿Desde cuándo hay carreras? Y, no sé, desde el principio de los tiempos. Entonces, en la definición de carrera no va a haber inconsistencias. Estamos hablando de filosofía, no importa. Entonces, como eso es algo de la realidad, que todo el mundo conoce, conoce las reglas y sabe que funcionan, entonces ya está, listo. Pongo una entidad que llame carrera, que está en la realidad y que no va a haber inconsistencias después por la definición de qué es una carrera. Entonces tengo la realidad de caballo, la realidad de la carrera y corre, relación. Y después la posición. Bueno, bien, vamos a ir al otro caso. Crear un diseño de base de datos para un museo que refleje las obras del mismo, los autores de cada obra y exposiciones de cada obra. Bien, esta es un poquito más complicada. Tenemos obra, autor, exposición, lugar. Esas son las entidades. Bien, que aparecen en el enunciado, acuérdense. Cuando yo les dé un enunciado en el parcial, ya tendría que saltar a la vista cuáles son las entidades. Entonces acá habla de museo. Listo, entidad. Obras, entidad. Autores, entidad. Exposiciones, entidad. Ya ahí enseguida saltan las cuatro entidades, ¿no? Del propio enunciado. Y luego las relaciones. Fíjense que acá dice obras del mismo. Obras están en el museo. Entonces, obra se ve en o pertenece a. Si alguien acá me pone pertenece a o está en, está bien, es lo mismo. Bien. Si esta relación se ve en, puede ser está en o pertenece a. Luego, obra hecha por autor. En este caso, tenemos una relación a uno. No sé bien por qué es obligatoriamente un autor por cada obra. A ver qué dice. Los autores. O sea que una obra puede tener muchos autores, pero un autor no tiene por qué hacer una sola obra. Bueno, en esta flechita yo no estoy de acuerdo, pero bueno, está bien. Luego, la exposición. Esto por ahí hay que saber de museos, pero no importa. Una exposición es justamente eso, ¿no? Se organiza una exposición donde se ponen obras, se dice la fecha, el horario, todo lo demás. Así que bueno, aparecería la exposición. Se hace en el lugar, nombre, lugar, dirección, fecha, etcétera. Bueno, estas cosas eh, las creamos porque nos damos cuenta, ¿no? ¿Y cuándo van a saltar? ¿Cuándo van a saltar el hecho de que hay una exposición y de que hay un lugar? Porque si miramos el enunciado, si miramos el enunciado, acá dice exposiciones, pero
no dice nada de lugar. ¿Por qué tenemos lugar? Si supuestamente hay un museo. Puede ser. Exacto. Bien, tiene salas. Bien. Bueno, esto sale el hecho de no me lugar de hicieron una sala, quizás una sala esté acá y la otra esté a una cuadra, porque alquiló un local a una cuadra. Es muy típico esto. Pasa, bueno, para entender esto hay que hablar con el cliente. Bien. Si no hablamos con el cliente, el lugar quizás no esté y después hay que agregarlo. Siempre es mucho mejor que todas estas cosas salten en el momento del diseño. Yo soy muy insistente, lo que pasa es, bueno, yo sé que no pasa, pero bueno. Antes de programar, termina en el diseño del sistema. Y uno de los componentes es el diseño de la base de datos. Porque se pueden a programar, después hay que emparchar lo que recién hicimos y ya es un lío. Entonces, siempre hablen con el cliente y vean las especificaciones para entender las cosas que necesitamos. Y luego los atributos, ¿no? Se hace en lugar y la fecha, bueno, es un accesorio del atributo. ¿Estaría bien que la fecha fuera en el lugar? ¿Por qué? Dijiste no. Porque si no, en el lugar solamente un solo día, un solo hora. Bien. No es un atributo del lugar, de la sala. La sala tiene distintas exposiciones. Sí, podría ser, que sé yo, un atributo de la exposición, si quieren. Pero queda mejor en se hace en, porque por ahí la exposición cambia de locación, entonces ya no nos atamos a ese lugar y esa fecha. Ponemos otro lugar y otra fecha, entonces ahí queda mejor. Por eso conviene que esto sea un atributo de la relación y no de la entidad, ni de la exposición, ni mucho menos del lugar, ¿no? Que no estaría bien que fuera del lugar. Bien, y el último que teníamos de la semana pasada, diseñar un diseño de bases de datos que refleje las relaciones entre alumnos que rinden materia de determinada carrera con profesores de la universidad. Bueno, ¿qué entidades vemos acá? Bien, perfecto. O sea que tenemos ahí cuatro, ¿no? Alumnos, materias, carrera y profesores. Cuatro entidades. Ahora tenemos que ver cómo las relacionamos. Y acá hay una solución, ¿no? Una primera solución, ¿no? Tenemos carrera, materia, alumno y no sé dónde está el profe. Falta el profe. Debe ser un atributo de la materia. ¿Eh? Sí, sí, está bien. No se indican los profesores que toman los exámenes, no se controla los que rinden las materias de la carrera a la que pertenece el alumno. O sea, este es un primer diseño. Obviamente va a ser un atributo de la materia, el profesor, ¿no? Pero, ¿qué pasa? No se controlan si se rinden las materias de la carrera a la que pertenece el alumno. O sea, puede llegar a ser que por un problema de software aparezca que el alumno rinde en una materia que no es de la carrera. Entonces, tenemos que tener cuidado. Esta E minúscula pertenece, es un símbolo matemático. Entonces, esto es materia pertenece a la carrera y alumno pertenece a la carrera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para el rinde y la materia y el alumno estén relacionados también a la carrera, estén más relacionados, para que no tengamos problemas de consistencia cuando se van a cargar los datos? Bueno, ahí aparece la otra solución, ¿no? En el cual, fíjense, ¿cómo se llama esta relación rinde? También lo vimos la clase pasada. Fíjense que la relación tiene, ¿cuántas entidades relaciona? 13. Y eso lo Relación llamamos, no binaria.
exacto, no binaria, o sea, en este caso ternaria, son tres. Es una relación no binaria. Bien, entonces, acá hay una sola materia, está bien. Una sola materia que van a ver uno o muchos profesores y uno o muchos alumnos, ¿no? Tenemos la fecha, la nota y la materia pertenece a esta carrera. Entonces ahí, bueno, ya está, listo. Pues ya sé que la materia pertenece a varias carreras, no importa. Pero acá no pasa lo del otro diseño, ¿no? Que tenemos problemas respecto a si el alumno estaba o no. Bueno, acá sí o sí tendría que pertenecer a la carrera, si venimos por este lado. Bueno, ahí tendríamos otro diseño, ¿no? Pero en este caso no se controla si se rinde la materia de la carrera a la que pertenece el alumno. Ah, perdón, acá tampoco se hace lo mismo. Tenemos el mismo problema de antes. Bueno, busquen ustedes un diseño. Pero vemos, fíjense chicos, que tenemos un mismo problema y dos soluciones. ¿Y cuál es la mejor? Bueno, esta es mejor porque acá sí se indica el profesor, pero de vuelta, el tema de la consistencia, cuando no lo podemos hacer por diseño, ¿cómo lo vamos a hacer? Cuando no podemos poner una restricción por código. Exacto. ¿Por qué? Va a haber otra base de datos en la cual sí esté el alumno, la relación pertenece a carrera. Entonces, en esa base de datos vamos a tener que revisar nosotros si el alumno pertenece a esa carrera para habilitarlo para que esté en esa mesa de examen. Bien. Eso sucede. Y a veces sucede a la madrugada. Qué sé yo, se revisan, por ejemplo, ustedes se escriben, ¿no? En la materia, pero a veces pasa que no rindieron cierta materia, entonces tienen que cumplir con cierta correlatividad débil que la rinden después y está todo bien. En algún punto, el sistema tiene que revisar que eso se cumplió, que ustedes están inscritos provisionalmente en la materia, pero que rindieron la otra correlatividad. Bueno, eso sucede en una fecha determinada. Se carga en el sistema esa fecha y ese día corre ese software que revisa eso para cada alumno. Y si no lo cumple, bueno, lo sacan. Entonces pasa a veces, por lo menos en la Universidad del Sur, que a veces tenemos un alumno y después cuando vamos a revisar a mitad del cuatrimestre ya no está, porque no rindió álgebra, por decir algo, en tiempo y forma. Bueno, eso fue porque corrió el software después. Así que esas cosas también suceden. Bueno, muy bien. Y creo que ese era el último, ¿no? Sí, ese era el último ejemplo. Bueno, esto después se los voy a subir al aula virtual para que lo tengan y lo analicen. Muy bien, vamos a seguir ahora con el otro ejemplo. Bueno, esto porque la clase pasada por ahí quedó un poquitito confuso el tema, entonces busqué directamente el libro de Silvercast. En la sexta también está, no es que, pero bueno, yo busqué la séptima, que es la última. Ahí tienen la página donde aparecen las definiciones de entidad. Entidad es una cosa u objeto en el mundo real
que es indistinguible de todos los otros objetos. Acá usa el término objeto. El término objeto acá tiene que ver con un habla coloquial, es decir, del día a día. ¿Qué es un objeto? Un termo, una cartuchera. Bien. Pero no bajo el punto de vista de la programación. Bien, no se confundan con programación orientada por objetos, que es otra cosa que lo van a ver en programación 3. Bien. Entonces, cuando acá habla de objeto, habla de cosa u objeto, en el habla diaria. Así que bueno, en la carrera de caballos, un caballo es una entidad, otro caballo es otra entidad. Bien. Cuando hablamos de la tabla completa, ahí hablamos de conjunto de entidades, set of entities. Bien. Del mismo tipo que comparte las mismas propiedades. Entonces, en general, siendo delicados en el habla, para definir la tabla tenemos que hablar de conjuntos de entidades. Ese conjunto de entidades, los caballos van a tener un peso, un nombre, todos esos son los atributos que son comunes al conjunto de entidades. Bueno, esto lo van a escuchar hoy. Yo no voy a hablar todo el cuatrimestre de conjunto de entidades. Voy a hablar de entidades o entidad. Pero bueno, sepan que cuando hablamos de entidad, en realidad no estamos hablando de entidad, sino que estamos hablando de esto que se llama conjunto de entidades. Bien. Porque por ahí van a agarrar el libro y van a ver que son cosas distintas, la entidad y el conjunto de entidades. Bien, entidad débil. ¿Qué es una entidad débil? Una entidad débil es una entidad que no puede, eh, que la definición no tiene sentido si fuera algo independiente. ¿De acuerdo? Depende de otra entidad llamada entidad fuerte para poder entender esto, ¿no? Las entidades débiles se representan por un rectángulo doble en el modelo entidad-relación, ¿no? Acá tenemos un ejemplo. El orden en un sistema de ventas podría ser una entidad débil si no tiene una clave primaria propia y depende de cliente. Los clientes nos dan órdenes de compra. Por ejemplo, Mercado Libre. Cada vez que nosotros compramos en Mercado Libre, se va a generar una entidad que se llama orden. Ahora, si el cliente desaparece de la base de datos, la orden a nombre de quién está. Bien, entonces ahí tenemos la relación, ¿no? Orden con cliente. Bien, entidad fuerte, entonces, ¿qué características tiene? Tiene una clave primaria que le identifica de manera única, no depende de ninguna otra entidad para la existencia y se presenta con un rectángulo simple en el diagrama entidad de la relación. Ustedes vieron que acá en el programa día, en el programita este, podemos utilizarla de acá, entidad débil, o podemos... ac- Ah, perdón. Vamos a pasar para otro lado, a ver. Pasa que se me complica porque... Ahí está. A ver, no, no está todavía. Ahí está. Les decía entonces, ahora sí, que usan directamente acá la entidad débil, o si no, creo que por acá, no vamos a las propiedades, fíjense que por ahí aparece débil. Creo que si le ponemos silla, el rectángulo se hace doble. A ver, le damos a aplicar. Ahí está, y ahí aparece el rectángulo doble. De las dos maneras la pueden hacer. O bien la agarran de acá, como una entidad doble, o bien le cambian la propiedad. Así que de esa manera podemos escribir las entidades débiles. Después les voy a dar algún ejercicio en el práctico 2 para que hagan entidades débiles. Por ahora, bueno, nos quedamos con la otra entidad.
Ok, entonces la entidad fuerte tiene clave primaria, no depende de otra entidad y se representa con un rectángulo simple. La entidad débil no tiene una clave primaria propia, en su lugar se identifica a través de una clave parcial junto con la clave primaria de la entidad fuerte. Depende de la existencia de otra entidad fuerte, se representa con un rectángulo doble y la relación con la entidad fuerte se muestra mediante un diagrama doble, mediante un diamante doble. Bueno, el doble diamante yo no lo vi en el programa, en el día. Eh, pero bueno, ¿qué va a ser? Si no está, no está. A ver, o aparece, a ver, esperen. A ver dónde estamos. Ahí está. Acá tendría que estar. No, ahí está. Propiedades. Dice por ahí débil. Flotar, identificar, ancho de la línea, color de la línea. No, no aparece. No sé por qué no aparece una relación débil. Pero bueno, lo dejamos ahí. Bien, después, la clase que viene les voy a traer un ejemplito para hacer la práctica. Hoy no preparé nada para esto, para poder entender bien el tema de las entidades débiles y de las otras entidades. Muy bien. Entidad fuerte, cliente, clave primaria, cliente ID, atributos, nombre, dirección. Ah, esto lo podríamos hacer ahora. Bueno, entidad débil, orden. Clave parcial, orden número. ¿Por qué orden número es una clave parcial y no puede ser una clave primaria? O sea, orden número. ¿Qué identificaría? Del cliente. Del cliente. O sea, Carlos, orden uno, orden 2, orden 3. No sé, a ver, alguien de ustedes, creo que no sepa el nombre. Mariana. Orden uno, orden 2, orden 3. ¿Coinciden el número de orden? Entonces no puede ser una clave primaria. Es una clave parcial. Porque vos, tus órdenes, van a ser uno, 2, 3. Si yo primero tengo tu número de cliente y después el número de orden, ahí sí puedo encontrarlo. Y con Mariana también, tu número de cliente más el número de orden, ahí sí formo una clave primaria para esta tabla. Bueno, atributos, fecha y el total, y depende de el cliente ID. O sea que va a aparecer otro atributo en esta tabla que es el ID del cliente. ¿Cómo formo la clave primaria? Con los dos, con el número de orden y el número del cliente. O sea que acá la clave primaria no es un atributo, es una combinación de dos atributos. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos el dibujo? Dibujamos el rectángulo cliente con la clave primaria. Después un rectángulo doble para la orden y el número de orden. Y conectamos el orden con el cliente utilizando un diamante doble que no tenemos, pero bueno, no importa, para representar la relación identificadora. Bien, vamos a ir haciendo eso. Entonces, tenemos el cliente, esto tiene un atributo
orden, ahí usamos este de acá, que tiene el atributo orden número. Esto, venimos para acá. Acá no hace falta los atributos de indicar de la flecha, la cantidad, pero bueno. Y después tenemos, conectamos orden con cliente para representar la relación. Y la relación podría ser ISO. Y acá no hay nada, cardinalidad, rotar, identificar, ancho de la línea, color de la línea. No, no, no aparece nada. A ver, R y estrella. Uh, tengo hasta punteada, pero no tengo doble. Bueno, si encuentran alguno que sea doble, mejor, porque esta entidad... Bien. Acá les pregunto, a ver, volvamos acá el R. ¿Esta flecha tiene que ir o no? Una sola orden. ¿Cómo, cómo sería una orden por cliente? Claro, eso es uno a uno. Acá no dice eso. Un cliente, ¿cuántas órdenes puede tener? Muchas. ¿Y una orden a cuántos clientes pertenece? A uno. Así que va hacia abajo. La flecha va porque tenemos un solo cliente por orden. En Mercado Libre no podemos dos clientes hacer una misma orden. La orden tiene un solo, pertenece a un solo cliente. Bueno, bien. Ahí tendríamos entonces el diagramita de cómo cambia para la entidad débil. Después la clase que viene vamos a ver otros ejemplos. Eh, continuemos. Vamos a pasar a otra cosa ahora. Ahora viene lo más interesante para ustedes. El lenguaje SQL. Ah, qué buena pregunta. La verdad que no lo sé. Si es semana de finales, no tengo idea, pero si no hay clases
en el aula van a haber clases virtuales. Ya no podemos perder más clases, ya nos atrasamos mucho. Así que si no podemos usar el aula, va a ser por Zoom la clase. Bien. Bueno, SQL. ¿Qué es SQL? Structured Query Language. Esto algo hablamos la otra clase. No sé dónde tengo el mouse. Estaba navegando en algún lado. Ahí está. Entonces, hablamos de code con el paper. En el 74 apareció el prototipado de un lenguaje que se llamaba SQL, pero SQL, pero no era SQL exactamente. Recién en el 86 apareció un estándar, ANSI. El ANSI es como las normas IRAM de Argentina, pero de Estados Unidos. Es importantísimo que haya estándares. ¿Por qué? Porque si no es una locura. Si cada empresa tiene su lenguaje, imagínense ustedes como programadores. Cambian de base de datos y cambian de lenguaje. Tienen que aprender un montón de lenguajes según la base de datos. Estuvo bueno esto que haya uno solo. Y en el 87 SQL se convierte en un estándar ISO. O sea que ya no es solo de Estados Unidos, sino que es internacional. Y ahí creo que el último fue el 2012, algo así. O sea que se va renovando el SQL. No es algo estático, ¿bien? Siempre es importante que veamos la última actualización para algo muy, muy detallado, muy fino. Lo que ven acá en la materia por ahí es muy básico, entonces no va a estar muy afectado por esto, por algún cambio que se haga. Así que bueno, esa es la historia. Y es interesante este artículo que leí el otro día respecto de que es el lenguaje más pedido en cuanto a jobs, en cuanto a trabajos en este año. Bien, o sea que SQL ya les abre la puerta para un montón de laburo, si hiciera falta. Solo SQL, estaríamos trabajando totalmente en el back. Sí. Pero bueno, obviamente hay que ser expertos en SQL, Sí. Profe, ¿sí? quería preguntar, ¿cómo es? Hay algo llamado WordPress que eso está hecho con SQL, ¿no? No, el WordPress está hecho con PHP. Ah, Usa base de datos, pero no está hecho en PHP. Bien, entonces, es el lenguaje de programación número uno en el top de lenguajes pedidos, ¿no? Junto con Python, obviamente. Ya Python ya lleva 9 años en el top, así que ya parece que se queda ya Python, ya parece que no va a bajar. Después, si quieren, miren esta página, si no la miramos ahora. Está muy buena porque nos dice un poco cuál es la moda, pero a veces la moda no está buena. ¿Por qué? Porque a veces buscar el lenguaje más usado y aprender ese no está tan bueno. Sí, en realidad que porque hay mucha gente, ese es el tema, ¿no? Por ahí si ustedes se especializan en un lenguaje que es muy requerido, pero que no lo estudia tanta gente, por ahí está bueno. Bien. Entonces, mirar las estadísticas, bueno, estamos al día. Ya sabemos que la gente usa Python, que la gente usa JavaScript, que se usa mucho TypeScript, etcétera. Está bien. Y es un skill, una habilidad que tenemos que tener, porque si nos van a contratar, quizás nos digan, bueno, ¿vos qué sabés? ¿Sabés SQL? Y no, bueno, ya está, listo, olvídense, termino ahí la entrevista. Sea SQL, Python, JavaScript, TypeScript son habilidades básicas, y ya hay que tenerlas. Al día de hoy
Es lo que sucede y va a suceder seguramente de acá a 10 años. PHP, todo el mundo dice está muriendo, pero se mantiene ahí a flote, abajo, pero a flote, digamos. Pero bueno, estas cosas son así. Es interesante, por ejemplo, hace unos 6 años yo di clases para la UBA y en ese momento el top, aparte de SQL, era Mongo, MongoDB. MongoDB, bueno, está bien, damos MongoDB. Hoy en día MongoDB ya se vino abajo. O sea, ¿por qué? Porque ya los, las bases de datos SQL empezaban a incorporar características que no justifican tanto usar una base de datos Mongo, por lo que se decía en ese momento, que almacenaba muchos datos, no eran estructurados, tenía capacidades bastante interesantes de velocidad. Bueno, se pusieron al día los de Postgre, los de MariaDB, los de MySQL y hoy en día ya no son tan lentas las bases de datos SQL. Admiten datos JSON, cosa que era una diferencia grande con Mongo. O sea que al irse poniendo al día los motores de bases de datos respecto de esas características que aparentemente lo limitaban, ya hacen que vuelvan a resurgir. Y aparte el lenguaje SQL es muy sencillo, está bien hecho, así que eso es muy difícil de tirarlo abajo. Bueno, es un lenguaje de programación utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Se divide en varios sublenguajes, ¿no? Básicamente, el DDL o el lenguaje de definición de datos y el DML, que es el de manipulación. Esto lo van a ver acá en la clase, quizás se lo pregunten en la teoría, en el parcial, pero ya está, o sea, es SQL todo, ¿no? Siempre lo van a usar como un solo lenguaje. Bien, no quiere avanzar. DDL se utiliza para definir y gestionar la estructura de la base de datos, ¿no? Acá vamos a ver los comandos principales. Después, en la clase que viene, vamos a ver las restricciones. Tenemos create, alter, drop y truncate. Fíjense que estos comandos afectan a toda la tabla. Bien, no entidad por entidad, sino para todo el conjunto de entidades. La tabla completa. Entonces, con create, obviamente, ¿qué vamos a hacer? Y crear una tabla. Con alter, vamos a modificarla. ¿Qué es modificar una tabla? Bueno, por ejemplo, que una columna se agregue o que se cambie el tipo del atributo. Qué sé yo, el atributo lo pusimos como texto. Ah, no, pero es un número. Bueno, vamos a tener que modificarla y pasarla a número. Bien. Todas esas cosas se hacen con alter. Y después tenemos drop y truncate. Drop la destruye, la tira a la basura. Ya no la podemos recuperar. Acá no hay papelera. Acá hacemos el drop y olvídate, nunca más, ¿eh? Les digo porque pasa. Hice el drop. Uy, no, pero esa era la de producción, no era la de desarrollo. Olvídense. Y truncate, que lo que hace es vaciarla. O sea, pasa a cero, sin datos. Conservamos la tabla, pero sin datos. Bien, entonces, ejemplo de create, ¿no? Acá tenemos un ejemplo concreto, donde tenemos un ID, que es el primary key, el nombre de la variable, puesto y salario. ¿No? En este caso, fíjense que el primary key es qué tipo de dato, qué tipo de atributo. Entero, un número. ¿Cómo lo vamos a usar ese número? Bueno, en general lo que lo vamos a usar es, no le pusimos acá, pero bueno, va a ser autoincremental. Autoincremental para MySQL. Postgre no tiene autoincremental, es un lío. Hay que crear un serial que después se autoincremente y ese serial se genera automáticamente. O sea, lo que en MySQL hacemos en una línea, en Postgre lo vamos a hacer en varias.
Pero bueno, van a ver los dos ejemplos ya la clase que viene. Tiene un nombre, que es un texto de hasta 100 lugares, un puesto también de 50 y un salario, que es un número que va entre, perdón, que tiene 10 hasta 10 valores antes de la coma y 2 después de la coma. Un punto flotante. Que en la Argentina el 2 ya lo tenemos que descartar y el 10, bueno, por ahora funciona. Muy bien. Alter table. Alter table, empleados, add, columna, teléfono, marchar 15. ¿Qué va a hacer esto? Le va a agregar otra columna. ¿Bien? Entonces, es un poco lo que decíamos de esta cuestión de que, como es muy rígida la estructura en SQL, modificar una columna va a implicar una línea de código seguro. Si trabajamos de vuelta a nivel código, que es lo que me interesa. Bien. Después, si quieren, que yo en otra materia, agarran algún editor gráfico y lo hacen a mano, ¿viste? Botón derecho en la tabla, agregar columna y se las agrega. Pero acá, SQL, chicos, en consola. Ejemplo de drop, bueno, drop table empleados. Y ahí desaparece. Muy bien. DML. DML se utiliza para manipular los datos dentro de las tablas, ¿no? Acá ya no trabajamos con toda la tabla completa, sino con, ¿qué cosa? Las filas. Las filas, o sea, lo llamábamos también records o registros o entidades, cada una de ellas, cada fila. Bien. Entonces acá, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un comando que es el que más se usa, que es el select. El select me devuelve datos de la tabla o de un conjunto de tablas. Después vamos a ver también en la próxima clase lo que es un join, etcétera. Vamos a poder agregar datos, vamos a poder cambiar datos y vamos a poder eliminar datos de la tabla. Bien, esos son los 4 comandos más usados para manipular datos. Bueno, seleccionar nombre y puesto de empleados donde el salario sea mayor que, ¿cuánto dice ahí? 50.000. Esperemos que todos, hoy en día. Así que bueno, ese es un ejemplo de un select. Ejemplo de insert. Insertar en empleados un nuevo registro, una nueva línea, una nueva fila. Entonces agregamos, le ponemos el ID 1, Ana Gómez, gerente, salario, salió barato el gerente, 60.000. Esto está seguramente de Estados Unidos y este es el valor de dólares anual. Bien, en Estados Unidos se habla del salario anual siempre. Entonces, 60.000 dólares al año en realidad es un gerente de una empresa chica para ganar eso. 5.000 al mes es poco. Bien, update, empleados, set salario 650, donde nombre es igual a Ana Gómez. Acá chiqué un poco el número para que me entre la línea. Ejemplo de delete, borrar de empleados donde el nombre sea Ana Gómez. Entonces acá ya tienen que empezar a empaparse del lenguaje SQL, ¿no? Fíjense, ¿cuál es la estructura del select? Tenemos el select y el conjunto de columnas separados por comas. Bien. ¿Qué pasa si hay espacios en el nombre? Yo tengo un atributo que sea, qué sé yo, sueldo mensual y puse un espacio. Bueno, en ese caso hay que usar las comillas inclinadas para los nombres. No las verticales, sino las inclinadas. Después vamos a ver algunos ejemplos en la práctica. De from, ¿de qué tabla? Empleados. Where, y acá viene la condición. Bien, y las condiciones son más o menos las condiciones lógicas que ustedes tienen, ¿no? Tiene mayor, tiene menor, tienen distinto con mayor, menor, en este caso. Y acá le pueden poner operadores lógicos, and, or,
not también tienen. Y si hace falta, bueno, ponen paréntesis, también se los admite. O sea, el SQL tiene sus normas. No es que esto sea así porque a alguien se le ocurrió y funciona igual como si fuera una especie de inteligencia artificial que interpreta cualquier cosa. No. Acá vamos a tener que aprender bien la sintaxis SQL, ¿bien? Con los nombres de los comandos, en este caso el select, y cuál es la estructura. Select, los atributos, o sea, las columnas de la tabla empleados, donde pase tal cosa. Acá, insertar en empleados. Y fíjense que acá aparecen los atributos, pero si bien es cierto de que hay un orden, o sea, los atributos tienen un orden, sí, ¿cuál es el orden? Bueno, el orden aparece cuando creamos la tabla. O sea, cuando creamos la tabla, este atributo va a ser el primero, este el segundo, este el tercero, pero es solo para una cuestión interna del motor de base de datos, no para nosotros. A nosotros no nos interesa que este sea el primero, este sea el segundo. Si queremos referirnos a esto, vamos a tener que referirnos por ID. Si queremos referirnos a esto, vamos a tener que referirnos por nombre. ¿Por qué les hago el punto en este caso? Eh, bueno, les hago el punto porque fíjense que acá aparecen los atributos y acá aparecen los valores. Bien, entonces, ID va a ser el primer dato que le pasamos acá. ¿Qué hubiera pasado si D lo ponemos al final? Y bueno, este dato va a tener que migrar al final. Bien. Entonces, acá ponemos atributos y valores, pero referidos a esta instrucción que nosotros escribimos, ¿no? Al insert. Eso nos da más libertad, porque podemos cambiar el orden acá y ponerlo distinto abajo. Después esto, en la práctica, qué sé yo, no sé si alguna vez lo harán a mano. Esto lo va a generar el código que ustedes escriban o el motor, el manejador de bases de datos, ¿no? Yo les voy a dar un ORM en Python para que utilicen también eso, que es un ORM y ver cómo se usa. Pero por ahora van a tener que aprender a hacerlo a mano. Bien, entonces tenemos el select y el insert. El update, fíjense que en el update cambia algunos datos. Pueden ser todos, pueden ser, pero bueno, vamos a tener que escribir más. Si no, qué sé yo, le ponemos set salario igual a 250, coma y otros valores, ¿no? Que quieran. ¿Dónde? Donde el nombre sea Ana Gómez. Ahí estoy usando, ¿qué cosa como ID? El nombre. Puede que lo sea. Puede que no sirva como clave primaria. Porque de hecho yo ya tenía una clave primaria. ¿Cuál era la clave primaria? El ID. Yo dije que el ID era un primary key, pero no dije que nombre fuera una clave, ni siquiera una key, nada. Por lo tanto, eso es riesgo de ustedes. Si hay más de una Ana, ¿cómo era? Ana Gómez, sonamos. A todas las Ana Gómez le van a poner el mismo sueldo. ¿Se entiende? Entonces, fíjense en eso también, ¿no? Acá le estoy diciendo al motor que no puede haber dos números iguales, porque estoy diciendo que es una primary key. Entonces, si alguien quiere volver a ponerme otra fila con ese ID, va a saltar un error y no lo va a permitir. ¿Quién? El manejador de la base de datos. Bien. Así que eso ya es una restricción, ponerle primary key ahí. Bueno, bien. Delete. Bueno, acá se fueron todas las Ana Gómez. Ya no hay más. Pero yo solamente quería echar al gerente y bueno, lo lamento. Hablen con recursos humanos. Bien, y ahí tendríamos los primeros ejemplos, pero obviamente no terminó la clase. Ahora esto lo vamos a escribir en consola. Bien, antes de eso, por ahí me están preguntando por el parcial. El parcial. A ver, ¿qué hacemos con el parcial?
Pueden decir que comparta la pantalla. Se ve en pantalla. Bien, perfecto. Entonces, vamos a poner un calendar. Profe, después puede habilitar, porfa, la asistencia, ¿no? Sí, sí. Gracias. Bueno, hoy estamos a 30 de septiembre. Faltan, bien, faltan 3 semanas más. Acá un evento, parcial uno. A ver. No, esperen, no, 30 de septiembre no. No, porque después al otro nos queda muy, muy lejos. Vamos a moverlo una semana más. El 7 de octubre, ahí está. 7 de octubre, ¿ok? Entonces, 7 de octubre, acá ponemos parcial uno. Perfecto. Y el 2 vamos a ir a noviembre. 18. Día de la Soberanía Nacional. ¿Feriado? Sí, sí, es feriado. ¿Cómo zafan, eh? Bueno, vamos a poner el. A ver. Ah, no quería solamente un mes. Bueno, el 25. El 25 va a ser el parcial 2. Bien. Bueno, tiene la fecha entonces. 7 de octubre y 25 de noviembre. ¿Ok? Primer parcial. Vamos a llegar a SQL, o sea, esta clase en la que viene. Yo voy a hacer todo lo posible para que la próxima clase cerrar el tema SQL, así ya tienen varias semanas para el parcial, y ya darles el TP2, que será el que entra ahí. ¿Bien? O sea, TP1, TP2, modelo entidad relación y lo más básico de SQL, ¿no? Después vamos a hacer un fine tuning, como le dicen ahora, en lo que se llama las restricciones, para ya llegar al segundo parcial con restricciones y alguna otra cuestión que va a aparecer, qué sé yo, del tipo cuestiones particulares de MySQL, de PostgreSQL o de SQLite, que son los tres motores que vamos a trabajar en este cuatrimestre. Bien. Bueno, ahora los ponemos se los pongo en el aula virtual en un rato. Muy bien. Y obviamente el proyecto va a aparecer a mediados de octubre, más o menos, para que tengan un mes y medio. Pues si tienen un mes se quejan, entonces bueno, les doy un mes y medio. Si no, le doy los 3 meses, no sé. En fin. Bueno, El bien. proyecto ese va a El ser, proyecto, bueno, lo pueden. ¿Eh? ¿Me si va, decías? si va a ser como los trabajos prácticos que van a ser grupales. Eh, no lo tengo definido todavía, pero bueno, puede ser. En realidad, bueno, tenemos los parciales que son individuales, así que sí, podría ser grupal. Sí. Bueno, ya está. Es grupal. Bien. Los parciales seguramente van a usar Moodle, pero no el Moodle de la universidad, porque si usamos el Moodle de la universidad, yo sé que usan los mensajes para cosas que no deben. Entonces, seguir grado de computación con fundamento. Entonces, por ahí vamos a usar otra cosa. Tienen que traer computadora, chicos, ese día. Y como no entran todos en el aula, posiblemente haya 2 turnos de 2 horas. Uno a las 8 y el otro a las 10. ¿Ok?
Si alguien no tiene computadora para rendir, me tiene que avisar con anticipación porque hay, creo que uno o dos notebooks que se pueden usar. Bien, ya me pasó con programación 3 el cuatrimestre pasado. Al final los chicos consiguieron computadora, pero teníamos disponible algunas, poquitas. Bien, entonces, los que no tengan notebook y no la puedan traer a clase, me tienen que avisar antes. Así las pedimos. Bien. Bien. Entonces, ya estábamos con eso. Les podríamos dar, bueno, más que sorteo, directamente los asigno ahora. Eh, ¿Pedí? Bien. Tengo que hablar del tema de los grupos, porque estoy en el aula de ciencias y los grupos son de menos de 4 de que hablarte y estoy con otro chico que estaríamos nosotros solos. Sí, pero hay varios chicos que están solos. O sea, sí, por eso. Eh, Estaba con este chico Yo acá, estoy solo también, por ejemplo. no, anótense, anótense. Sí, sí, sí. Pongan dos. ahí le pido su nombre. Dale. A, B, C, D, E, F. A ver, había F, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Ya la noche, pero apenas Sí. no parezco para los grupos. Bueno, puede ser. Mandaba un mensaje así, te agrego. Acá me mandaban algunos mensajes. Asistencia, libro de notas, ¿dónde estamos? Acá. Sí, Bien, pero te había pedido permiso por el chat, porque somos tres en realidad. sí, sí, está bien, está bien. Cárguense los tres. No hay problema. Profe, entonces lo entregable es el punto 3 o todo el práctico. Perdón, habla fuerte porque no te escuchamos. A ver, Lo, chicos, lo entregable es el punto 3 o todo el práctico. sí es el punto 3. Bueno, ahora le pongo 3 puntos. Quería ver. No, no era acá. Lo presentamos y lo subimos a GitHub como subimos en lo Sí, que fue suben el arquitectura en un punto README. guía del 3 y ya con eso estaría entregado. E, E, Bien, bien. F, G, H, I. ¿Dónde llegamos? J, hasta la J. Bien, entonces, vamos por acá. Bien. Está en el grupo 6, Mm. falto yo. Se repitió otra vez, Carlos. Sí, 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 sí. Ahora lo reviso. Ahora lo reviso. Dale. Bueno, chicos, ahí corregí los grupos. Fíjense que ya tienen asignado el trabajo, los que estaban anotados, y ahí ya aparecen
los grupos que corresponden. Que yo, por ejemplo, recién, Carlos Arce con Compagnucci, Guzmán, Pellegrini y Baradá. ¿Eh? Campagnucci, sí. Bueno, tiene pocos píxeles acá. Bien. Bueno, muy bien. Ahí ya tiene asignado el TP. Em, la comisión 2, supongo que está todo bien. Profe, disculpa. Bien. Bueno, la clase de teoría llega hasta acá hoy. Lo que vamos a hacer ahora es un poco de consola. Así vemos cómo usar esto. Faltaría create database. Ahí les comparto los de Zoom. No tengo nada. Bueno, muy bien. Entonces, ahí tenemos, eh, MySQL, vamos a empezar. Tu. Ah, no tengo MySQL. Bueno. Bueno, entonces solamente MySQL Server hay que poner para instalarlo. Ya está. Bueno, entonces sudo service MySQL start. Yo voy a empezar con sudo MySQL y ahora vamos a ver algunas tareas de mantenimiento para hacerlo a mano. Se ve bien, ¿no? Acá. ¿Ven todos? No se ve nada. Bueno, a ver. ¿Por ahí estamos? ¿Se ve, chicos, al fondo? Bien. Si no, vengan adelante. No sé por qué se pueden estar al fondo. Bueno, entonces, fíjense, para instalar el servidor solamente basta con poner sudo apt install mysql server. Bien. Eh, eh, Profe, ¿esto lo estás haciendo desde Windows o desde Linux? ¿Cómo te llamas?
Es la consola de Linux. O sea, fíjate que el signo pesos. ¿Por qué estamos en Windows? Porque es el WSL. Windows Subsystem Linux. Así que es Linux, en definitiva. Bueno, entonces, ahí es lo que hace falta para agregar a Ubuntu o a Debian o a alguno que tenga administrador apt, agregar el servidor. ¿Bien? Ya con eso, ya está. O sea, para lo que vamos a hacer acá en la materia, consola. Bien. Si alguien quiere trabajar en Windows, no hay problema. Se baja el servidor para Windows, se baja el MySQL Workbench, que es el cliente. De hecho, lo pueden ver ahora si quieren. Yo lo tengo instalado. Este que está acá. En definitiva es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo termina siendo consola. Yo acá tengo, creo que ese no es. A ver, 3306 root. No, no es este. Ese es el otro tema que les quería hablar. ¿Qué pasa? Cuando hacemos la primera instalación en Ubuntu, no tenemos ningún usuario. Bien. Entonces hay que usar comandos para crear el usuario inicial. ¿De acuerdo? Por eso, cuando hacemos sudo mysql, se conecta como si fuera una especie de mono usuario. Pues es el único usuario que hay. Y no lo hace en general por la red, sino que lo hace por un socket de Unix. No voy a empezar acá a explicar lo que es un socket de Unix. Es como si fuera una red, pero interna, dentro de la misma máquina. Local, exactamente. Es todo totalmente local acá. Después podemos habilitarlo para que no sea local, no hay problema. Pero en principio arrancamos así. Entonces acá tenemos que crear el usuario. Yo nunca me acuerdo cómo es, así que pueden seguir mis pasos. MySQL add user. Acá tienen una página DigitalOcean que es bastante confiable. DigitalOcean, Stack Overflow. Esas son las páginas que uno debería buscar información. Bien, son bastante confiables estas páginas. Bueno, acá tienen sudo MySQL. Sí, no, no, de la base de datos. No, no, sí, sí, está bien, Carlos. Es de la base de datos. Bueno, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense. No, no me lo tomo. Control C. Tac. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ahí está. Username, usuario. Usuario, en este caso, Gustavo. El host. El host, podemos especificar algo como localhost. ¿Cuándo vamos a poner localhost? Cuando el usuario va a ser netamente local. Y solo en forma local vamos a acceder a la base de datos. Ustedes me dirán, bueno, pero yo quiero hacer una base de datos, tendría que abrirla para afuera. Y depende. ¿Dónde va a correr el backend de la aplicación web? Si tenemos una aplicación web en desarrollo. Va a correr local. Entonces, si la base de datos es local, es una capa de seguridad que le estamos poniendo. Porque nadie de afuera va a poder a tocar mis datos. Solamente mi propia aplicación local. Entonces, está bueno que sea localhost. Si en cambio yo quiero que acceda desde cualquier lugar, el wildcard, o sea, el comodín que tenemos en SQL, es el numeral, es el porcentaje. Bien. El porcentaje quiere decir desde cualquier lado. Puede ser localhost o puede ser afuera. Authentication plugin, ya esto no se usa. Yo lo sacaría. Directamente pondría identificado por y el nombre de la clave. Gustavo.
Listo. File for. Ah, create user. A ver, vamos a ver qué fue lo que faltó. Vamos de vuelta. Voy a dejarle entonces eso. Acá pongo Gustavo. Y acá le quería poner. Mirá, creo que ya existe, por eso me está tirando el error. Claro, me parecía que Authentication Plugin no está usado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar en la base de datos de MySQL. Cuando MySQL se instala, ya crea la base de datos MySQL con datos de usuarios. Yo lo que voy a hacer es verificar si el usuario Gustavo ya existe. Entonces, para eso tengo que poner use MySQL. Hay un comando, todo esto van a aparecer en las diapositivas de la clase que viene. Por ejemplo, es describe user. Describe user me describe lo que sería la tabla usuarios. Voy a bajar un poquito el zoom para ver que me lo ponga mejor. Ahí está, ahí se ve un poco mejor. No lo van a ver, pero no importa, créanme. Acá dice host, acá dice user. Así que estos dos atributos, o sea, columnas, son los que vamos a utilizar en el select. Así que acá vamos a empezar select user, host from user. Select. Faltó la T. Ahí está. Sí, efectivamente ya estaba mi usuario como Gustavo. Acá está. Hay otro que es root, que solamente puedo acceder desde localhost, y yo que puedo acceder desde cualquier lado. Yo lo que voy a hacer es, pues yo no me acuerdo si la clave es Gustavo, lo que voy a hacer es modificar la clave. Ya no tengo que usar create, sino que tengo que usar alter. Acá tenemos el ejemplito. Entonces sería alter user Gustavo arroba desde cualquier lado identificado identifier by directamente by. Ahí le pongo la clave así como viene. Ahí me la tomó y ahora para que tome los cambios, si no tengo que reiniciar el servidor. Para evitar reiniciar el servidor tengo que hacer el flash, este que está acá. Ahora hago un exit y cambio. Pongo MySQL, usuario, Gustavo. -P. Me pide el password, Gustavo, y ahí entré en la base de datos con mi nombre, como usuario Gustavo. O sea que los pasos son esos. Instalo la base de datos, claro. Instalo la base de datos, entro con sudo, hago el create user y ya a partir de ahí hago el flash para que tome los cambios y ya a partir de ahí ya puedo usar la base de datos. Bueno, acá en principio lo que conviene hacer es crear una base, una base, o sea, create, qué sé yo, el nombre de la materia, BDI, vamos a suponer, BDI, base de datos 1. No, perdón, eh, create database, ahí está, BDI. Bien, entonces ahí creo la base de datos BDI y la uso, BDI. Si yo pido el show tables, me da que es vacío. No hay ninguna tabla creada hasta acá. ¿De acuerdo? O sea, solamente creé una base de datos.
Yo en la primera clase les dije que MySQL permite que tengamos muchas bases de datos. ¿Bien? ¿Qué es una base de datos? Es parecido a lo que llaman un namespace. ¿Vieron namespace, no? No, no vieron. Vieron C++ o C Sharp, pero no vieron namespace. No importa. Bueno, es básicamente un ámbito en el cual se crean tablas. Bien. Vamos a tener una base de datos BDI donde va a estar sus tablas. Si vamos a MySQL, estaba la tabla users, pero no está acá, está en otra base de datos. O sea, es un mismo servidor, pero muchas bases de datos. Eso está bueno porque yo puedo tener muchas aplicaciones con distintas bases de datos. Bueno, una vez que estamos ahí, uso los comandos que vimos en la clase. O sea, fíjense que por ahí teníamos ¿dónde estaba la clase? Acá. Bien, por acá. Esto va acá. Skype. Esto lo puedo copiar, así como viene. ¿Dónde tengo que copiar? Acá. Copiar. Y lo pego. Sí, no importa. Bueno, ya lo tomó. Bien. O sea, ¿qué fue lo que hizo? Ah, bueno, estoy mostrando otra cosa. ¿Qué pasó acá? En fin. A ver. No sé qué fue lo que pasó. Se me chispoteó. Ahora sí. Bueno, copié y pegué lo que vimos en clase, ¿no? Create table, empleados, con ID, con el nombre, con el puesto y con el salario. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer la misma consulta de antes, show tables, y fíjense que ahora cambió. Ya no me da un empty set, un conjunto vacío. Ahora me dice que ya existe la tabla empleados. Bien. Si pedimos que la describa, va a ser lo que nosotros pusimos, ¿no? El ID, etcétera. Así que ahora hacemos un describe. Y ahí tenemos el ID, el nombre, el puesto y el salario. ¿Bien? Donde este es el primary key. Fíjense que yo no puse valores por omisión, o sea que aceptaría null, lo cual sería absurdo para el primary key. Bien. Después vamos a ver qué cosas pueden ser nulas, qué cosas no pueden ser nulas, etcétera. Después el nombre, el puesto y el salario que podrían ser nulos. Bueno, una vez que tenemos eso, ahora vamos a ver bueno, entonces, nombre, puesto, salario. Vamos a hacer un insert. El insert viene después. ¿Dónde estaba el insert? Eh, Update, acá. Insert. Fíjense lo siguiente, chicos. Miren esto. Esto es algo que no les expliqué, pero bueno, tengo que explicar. Yo acá pego eso, ¿no? No, no pego nombre. Me lo tomo. Copiar. Si aprieto Enter, fíjense que me vuelve
este simbolito que es el de la consola. Las instrucciones SQL terminan cuando yo escribo un punto y coma. ¿De acuerdo? Si yo acá escribo un punto y coma, ¿qué va a pasar? Yo acá vengo y escribo un punto y coma. ¿Por qué me tiró un error? Exacto. Porque no estaba completo y yo dije que terminaba. Entonces, acá tengo flecha hacia arriba, así que vuelvo, Enter. Y ahora en la segunda línea, puede ser una línea, no tienen por qué ser dos. Pero en general, si no entran mucho, le apretamos Enter y seguimos escribiendo hasta que terminamos. Bueno, entonces en la segunda línea, ahí le escribimos los valores, ¿no? Los values. Que fíjense que este sí termina con el punto y coma. Si yo no le pongo punto y coma, me sigue preguntando, bueno, lo pongo acá. Y ahí me creo la primera fila con esos valores. Bien. Si quiero poner de nuevo valores, hago lo mismo. Acá es línea por línea, así que tengo que volver. Ah, me tomó todo esta vuelta. Bueno, no importa. Vamos a poner un poco menos. 40.000. ¿Por qué? Exacto. Bien. No puede tener uno el ID. ¿Por qué? Porque era un primary key. Si es un primary key, tiene que ser único. Le podemos poner el valor que querramos. Podemos ponerle que yo, 1.000.000. Pero en general, qué sé yo. Vamos a ponerle 2. 2. Listo. Ahora vamos a hacer un select. Primero vamos a describir la tabla, ¿no? Que no hace falta porque le decimos nosotros, pero no importa. Describe, no, table no, ¿cómo se llamaba esta? Empleados. Empleados. Ahí está. Entonces tenemos el ID, el nombre, el puesto y el salario. Podemos hacer un select. Select asterisco para decir que son todos los atributos, el asterisco. ¿Bien? From empleados. Empleados. Dios mío. Ahí está. Entonces ahí me aparecen todos. Bien. Entonces tenemos Ana Gómez, gerente, 60.000. Claudio Pérez, programador, 40.000. Puedo decir, por ejemplo, según el puesto. ¿Cómo hago para hacerlo según el puesto? Bueno, tengo que agregarlo acá, el where, puesto, igual, gerente. Y los que no son gerente, distinto, mayor, menor. También puedo hacer algo que sea parcial. O sea, como es un texto, puedo decir que en vez de ser igual a gerente, sea un like. Y acá tengo que usar el wildcard, que sería el porcentaje. Entonces acá lo que tengo es una expresión regular en la cual machea o coincide gere y algo acá atrás. En este caso, ¿cuál sería? Y gerente. Inicia con gere y sigue con algo atrás. Si yo quiero algo adelante, pongo un porcentaje adelante también. Que en este caso lo puedo poner porque es solamente gerente y programador, ¿no? Entonces, ahí tengo el resultado. Bueno, acá vieron bastantes cosas. El asterisco, donde si tengo dos condiciones, bueno, los puedo continuar con AND. Vamos a hacer una cosa, a ver. Vamos a modificar
vamos a modificar la tabla para que Pérez gane un poco más. En vez de 40.000, 45.000. En ese caso tengo que hacer un update. Fíjense. Acá está. Update, empleados. Set. ¿Qué cosa? Salario. Igual a 45.000. Where el nombre, bueno, en este caso no, vamos a suponer todos los programadores. Entonces, where puesto igual a programador. Ahí me dice que lo modificó. Hago un select. Prog para programador. Y ahí me aparece Claudio Pérez con el nuevo salario. ¿Bien? Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante el cuatrimestre. Select, update, delete, si quieren. Vamos a borrar al programador. ¿Cómo borramos el programador? Bueno, delete from empleados. Where puesto. Todos los programadores se eliminan, como están haciendo algunas empresas ahora. Si vamos a Intel, vamos a ver que directamente deben poner algo así, porque 15.000 echaban a 15.000 este mes, así que. Bien. Y ahora vamos a ver toda la lista de los empleados y aparece solamente Ana Gómez. Bueno, ahora sí, ya son las 10. Terminaremos con esto la clase de hoy. ¿Ya tiene para hacer el primer TP? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de eso? Bueno, yo me quedo un rato para los que quieran quedarse. En el Zoom también, si quieren consultar algo, pueden hacerlo ahora. Yo tengo una duda, ¿Qué pasó? porque en mi grupo todavía no nos notamos porque había un chico que no aparecía en los Sí, cuadraditos sí, donde mándenme estaba. un mensaje para eso. Ah, y ahora en No, un no, sí, segundito el claro, pero digo, presente. después de que nos anotamos, te avisamos así, actualizás y nos das un punto, ¿o Si cómo ustedes hacemos? avísenme, yo agrego a la lista o doy autorización para cambiar para 3. Por ejemplo, ahí Belén me dice si pueden ser 3. Bueno, sí, anótense 3, no hay problemas. Claro, no, nosotros somos cuatro, Eh, pasa que había uno que no ahí aparecía, les entonces agrego para el presente los que me estaban pidiendo. Sí, 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 ponete una silla o acá, ponete, no hay problema. Después te quería molestar si podés en la consola subirla para ver Ah, eso, cómo. eso. Sí, sí. Sí, es lo mismo, sí, obviamente, sí, sí. Sí, ahora, bueno, me olvidé de darles el Workbench, no es lo mismo, exactamente. Sí, sí. Bueno, asistencia. Entonces, sí. Hay que hacer el 3J. O sea, nosotros el 3J. O hacemos el 1 de No, no, ese solo. Sí, sí. Para entregar. Si ustedes quieren hacerlo y consultarme, obviamente, no hay problema. Sí, sí. Bueno, pónganle el número, pero después me preguntan ustedes, pues yo corrijo ese oficialmente. para corregir 3J. Sí, te dejo el archivo ahí. perfecto, perfecto, dale. No hay problema. No, por favor. Bueno, ahí tienen para dar el presente hasta las 10:15, son las 10. Profe, ¿te puedo molestar con si podés subir en la consola cuando creaste el usuario en lo que es. Dame un segundito que no te escucho nada por el barullo. A ver, voy a cambiar el auricular. Dale, decime ahora. Creo que
te quería molestar a ver si podías subir en lo que es la consola, cuando creaste el usuario, en lo que es la consola, porque me quedé trabado ahí y Sí, no llegué a ver cómo lo creabas. sí. Ah, eso. Bueno, espérate. Te paso el link de la página de donde Porque yo estaba estaba. acostumbrado, yo Acá. tenía instalado Digital lo User. de... Ahí les pongo en el aula para crear el usuario. A ver. Uy, creo que cerré el aula virtual. Y siento que yo te quería preguntar otra cosa. Eh, Porque sí. dijiste que se podía usar MySQL en Windows. Porque yo en la de escritorio no tengo problema en descargar WSL, pero en la notebook, Sí, este de acá. Acá, espérate que ahora le si lo cambio. podés subir, Que ahora le cambio. porque no se ve. Sí. No A sé, está. ver, espérate. Dejar de compartir. Ahí vamos. Compartir. El Word. Bueno, la pantalla. Listo. Ya está. Ahí lo ven, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces acá, esto estaría bien. Usuario, Gustavo. Y el password, bueno, le puse Gustavo. A ver si lo puse bien. Ahí está. Ok. Test connection. Ahí está. Anduvo bien. Lo cierro. Ahora hago doble clic. Chicos, ahí les aparece el Workbench, que es la otra alternativa, que es la misma que la consola. O sea, ustedes acá pueden hacer, supongamos, use, ¿cómo llamamos? BDI, ¿no? La base de datos. Bueno, eso lo tienen que especificar acá. Eh, bueno, vamos a poner, les voy a enseñar otra cosa, ya que está. Select asterisco from, dijimos empleados, ¿no? Empleados era punto Sí. BDI. Punto es para especificar la base. Punto y coma. Acá lo ejecutamos con el rayito. ¿Y qué pasó? Empleados. No es empleados. No, no, es al revés. BDI.empleados. BDI.empleados. Ahora sí. Ahí está. Rayito. Y ahora que me dice una columna. Bien. Y en el output tendría que estar. Acá está. Este es la tabla. O sea, es lo mismo. En realidad vamos a usar este por ahí. Más el Workbench. O algún otro que quieran usar, no hay problema por eso. Bien. Pero bueno, lo importante es que usamos los comandos. Los comandos. Bien. Eso seguro. Nada de cosa gráfica así para agregar columnas y eso. Acá, comandos. Bueno, eso es todo. Sí. ¿Eh? Ah, la fecha de entrega, no. 2 semanas. Sí, sí, sí. Sí, sí, no, no, no para el lunes que viene. Ahora les pongo bien la fecha, no, pero antes del parcial seguro, o sea, eso es. Sí, no hay problema. No, era el tema este de entidades y conjunto de entidades, que lo aclaré hoy. Mm. Era la de la semana pasada. Claro, sí. En realidad, objetos son objetos o cosas, ¿viste? Things en English. Así que por eso, por ahí usar objetos no está tan mal. Pero no me confundan, por favor, con programación orientada por objetos, que es otra cosa. Eso es lo que estaba atento. Esto es, sí, o sea, una entidad en A está bien. ¿Qué es A? A es un conjunto de entidades, así que está bien eso. A lo sumo con una entidad en B. Estaba bien eso. Eso estaba bien. Sí, igual no tuve tiempo, pero después lo corrijo. Después lo corrijo y les digo cuando esté corregida. Que seguramente va a ser antes de la clase que viene. Pero está bien bajo el punto de vista por este, o sea, yo soy muy pesado con las definiciones. Entonces miré la definición que había puesto Silvercast, y Silvercast usa entidad para cada, digamos, elemento, o sea, fila o registro. Entonces estaría bien que sea una entidad en A asociada con una
En este caso sería muchas entidades en A están asociadas con alguna entidad en B. Sería, o sea, sería muchas a una. Sería esta. La diapositiva de la clase. Sí, Profe, después tengo sí, una ahora pregunta. sí, Una vez que yo instalo en la consola de Linux el SQL, cuando dijiste hoy, ¿se me sí, lo descarga pueden eso o hacer lo en tengo que cargar Windows también. aparte? ¿Qué cosa? Esto, el Workbench. El Workbench lo tenés para Linux o para Windows. Yo puedo hacer toda Después la si materia en instalas. Windows. Esta sí, acá yo no tengo Ah, tanto problema. bueno, bueno, mejor. Pero bueno, qué sé yo. O sea, yo voy a dar algunos ejemplos que quizás corran en Linux, ojo, bien. O sea, pero bueno. O sea, lo que es manejo de base de datos y tablas, esto lo puedes hacer acá. Yo siempre les aconsejo que utilicen la WSL porque es lo más fácil de instalar. ¿Viste? Ya Claro, yo directamente lo que pasa venís. más que nada en escritorio se puede, porque yo ya lo he hecho, pero más que nada por mi notebook, no sé si. Que no ¿Cómo? es muy. O sea, porque que en mi notebook no sé si lo puedo instalar. No sé si me va a andar bien. El WSL en general se puede S- instalar en prácticamente cualquier computadora moderna. Por ahí tenés que habilitar alguna cosa, ¿viste? Como en el BIOS, el bit, pero es muy raro, esos son procesadores viejos. En los nuevos ya vienen todos habilitados. O sea, no es que se pueda de. Perdón, acá estuvieron hablando sobre la cantidad de integrantes del grupo. Yo vengo a verlo media hora después. No sé si estará Belén todavía. Belén. Ah, sí, estás ahí. No, el tema es el siguiente, o sea, se admite de menos de 4, pero bueno, o sea, me tienen que de alguna manera justificar el por qué. Bien, porque la idea es que sean grupos de 4. ¿Ok? Y acá fíjense que hay varios chicos como Pablo Escalante, Julián Dantesano, que dice que no tienen grupo. Así que bueno, eso tenganlo en cuenta también, que hay compañeros que no tienen grupo. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Sí, más o menos la fecha de entrega va a ser creo que el 16 o el 23. Posiblemente el 16, porque no es tampoco tan complicado. Pero bueno, después si tienen problemas lo atrasamos una semana más. ¿Ok? Bueno, los chicos de Zoom, ¿tienen alguna otra pregunta o ya cerramos acá? Por mi parte no. De momento no, profe, gracias. Bueno, perfecto. Bueno, listo, Gracias, listo. Entonces, profe. Nos vemos. quedamos así. No, por favor. Nos vemos, Adiós. profe. Adiós, adiós.